En este canal es el canal donde encuentran una serie de datos que no van a encontrar prácticamente en ningún otro lado, que les va a costar mucho más trabajo encontrar. Este es un lugar donde tratamos de pensar las cosas distinto, de informar con datos y no con las vísceras, como están haciendo la gran mayoría de los medios. Y quizás nada más por eso se justifica que les pida yo su apoyo para que siga existiendo este canal, porque hay toda una forma de ver las cosas y una serie de datos que no van a encontrar en otro lado. Y no me las quiero dar de, uy, qué maravilloso soy. No, yo parezco original por contraste, como parezco inteligente por contraste, ¿no? Estoy rodeado a veces de idiotas. Entonces, ay, qué inteligente es Mauricio. No, no lo soy, hombre. Pero por comparación, sí. Y por comparación, este canal es el canal donde encuentran una serie de datos que no van a encontrar prácticamente en ningún otro lado, que les va a costar mucho más trabajo encontrar. La cuestión es esta. Yo no vivo de esto, y si viviera de esto, viviría gracias a ustedes, es decir, a su apoyo en Patreon. Porque el otro día alguien me decía, bueno, ¿de qué vive Laje? Por ejemplo, Agustín Laje, que estaba yo preparando una cosa sobre él, pero me da mucho asco. Entonces veo sus vídeos de 5 minutos en 5 minutos, luego voy al baño, me alivio un poco, regreso y una hora después quizás quiero ver otros 5 minutos. ¿Pero de qué vive un despojo humano como Agustín Laje o Rosarín? Bueno, pues viven de la propaganda, viven de ser propagandistas de una ideología cuyos patrocinadores cuentan con recursos de carácter económico, punto. Uno puede ser el gobierno mexicano, que ya saben que va a gastar 10,000 millones de pesos en poner el sello del gobierno mexicano en todos los medicamentos que se vendan, para que así uno sepa darle las gracias al gobierno mexicano por unos medicamentos que han estado escaseando durante 8 años, pero pues igual tiene dinero para pagarle a toda la runfla de lamezuelas que tienen a su alrededor. En el caso de Laje pertenece, y me lo decía un espectador, se lo agradezco muchísimo, Laje pertenece, tiene un think tank, es muy bueno eso, think tank, tiene un think tank con financiamiento millonario de la ultraderecha Argentina, y si no la ultraderecha española lo lleva la ultraderecha mexicana, la ultraderecha francesa, y viajan y les pagan. Y a Rosarín se lo llevan a China para que hable bien de China, y se lo llevan a Rusia para que le lama las patas a Putin. A mí me invitan a Logroño, donde voy a estar el 11 de septiembre, por cierto, hablando de teorías de la conspiración a raíz del aniversario del 11 de septiembre. No me pagan. O sea, me pagan el viaje, la comida y el hotel, pero no recibo un céntimo. Acabo de estar en Galicia hace un mes, en Santiago de Compostela, preciosa ciudad, dando una charla sobre 80 años del fenómeno OVNI, y tampoco me pagan. Pero esta gente sí vive de hacer propaganda. Y eso, por supuesto, hace que nunca vayan a dar su brazo a torcer, que nunca vayan a reconocer un error y que nunca vayan a considerar la posibilidad de estar equivocados. Porque si lo hacen, les cuesta dinero. A mí lo más que me cuesta es, por ejemplo, el otro día dije que HSBC, pensaba yo que era un banco suizo. No me pregunten por qué, es una conclusión a la que había llegado. Y me dijeron, no, es un banco británico que nació precisamente en Hong Kong durante la guerra del opio, además. Hombre, muchas gracias, error mío. Me equivoqué, no pasa absolutamente nada, ni pierdo ni gano dinero. Pero esta gente sí. Entonces, dependo por eso 100% de usted.